Hola queridos amigos de Piscis, bienvenidos al Elía Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo para ustedes el día de hoy en su especial amor. Sé que para ustedes es súper importante. Bueno, vamos a iniciar nuestra lectura hoy con un mensaje del Arcángel Metatrón, quien te dice lo siguiente: recibe oportunidades con los brazos abiertos, sigue tus sueños, Piscis. Solo es cuestión de ordenar esas ideas que no aterrizan. Espera que sucedan oportunidades milagrosas porque así será. Yo me encargaré de abrirte los caminos para que tengas éxito. La ayuda ya está siendo recibida. Solo tienes que prestar atención. Mira qué mensaje tan bonito, ¿no? Quiero que ya mismo hagas el siguiente decreto y lo escribas en los comentarios. Sigo mis sueños. Gracias, universo. Porque cuando tú día a día comienzas a hacer estos decretos, tu vibración se eleva, la del planeta también, y de paso haces que mejores cosas lleguen a tu vida, ¿ok? Bueno, te invitamos a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Cuando quieran conocernos, bienvenido sea. Bueno, la lectura es general, toma lo que te resuena, el resto déjalo marchar. Y esta lectura, si quieres una lectura privada conmigo, en mi primer comentario y descripción está mi contacto. Sepárala con harto tiempo de antelación. Bueno, esta lectura tiene 3 partes. La primera tiene que ver con energía, que desean que tú sepas. Lo segundo, solteros, y tercero, conexiones. En energía, el arcángel Raguel te dice: el poder de los astros están a tu favor. Te brindan ayuda y consejos acertados, guías perfectas. Yo no sé qué planes, proyectos, sueños o metas tengas en los próximos días, pero me están diciendo que todos tus guías están allí formando un batallón. Tus ancestros, Dios, la madre, todo lo que tú creas espiritualmente están a tu servicio, te están bendiciendo y te están cuidando. Así que aprovecha estos momentos, ¿ok? Por otro lado, el ángel de los hijos me dice: hijos ya existentes del consultante o próximos a tenerlos, estarán muy bien. Entonces, no sé si es que estés planeando embarazos o proyectos, porque recuerden que espiritualmente nuestros proyectos, sueños o metas son hijos, ¿no? Que parimos en algún momento. Entonces me dice: todos van a estar bien. Qué bueno, iniciamos súper bien. Siento que si hay temas de emprendimiento, súper bien los próximos días para estas cosas. Bueno, pasamos al amor. Veamos iniciales importantes estos días. Tenemos la letra N, la M o W, la C, la T, la Q. Puede ser inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen. Te invitamos a suscribirte. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Signos importantes: Tauro, Géminis, Virgo, muchos signos de tierra, ¿no? Escorpio y Leo. Bueno. Veamos primero para los solteros, los que no salen con nadie ni tienen ningún vínculo o conexión con alguien. ¿Qué se viene? Bueno, sobrepiensan mucho las cosas. Me dice: algunos de ustedes están con mucha ansiedad por este tema sentimental. Sí, y hay un principio en el universo a través del cual, entre más ansiedad tengas por un tema, más te va a hacer esperar. Sí, o más grande, es como que lo alimentas, generas momentum. Me dice: necesito que sepan que las cosas suceden en mi tiempo y no en el tiempo de ellos, o sea, en tu tiempo. Entonces,
Todas las cosas que pasan bajo el cielo siempre tienen un momento indicado, tiempo para nacer, para morir, para sembrar y para cosechar. También esta carta me representa todos aquellos pensamientos ultra pesimistas que tienen respecto al amor, y eso me habla de heridas no sanadas del pasado. Entonces pienso que primero hay que resolver temas pendientes antes de querernos involucrar en una nueva relación, ¿sabes? Por acá vemos también a Cáncer, ¿no? Cáncer, Virgo me lo confirma. La carta de la suma sacerdotisa es una carta de que nos habla acerca del mundo interior, a diferencia de la emperatriz. ¿Sí? También nos habla acerca de la parte espiritual. Necesitas una sanación bien importante respecto a tu parte sentimental. Cortar con vínculos energéticos como exparejas, que aunque ya no te importen emocionalmente, sigues allí como atado, vinculado, y por eso no progresas. Mantenemos vínculo con la gente a la que le tenemos rencor o odio. No sé para quién vaya eso. Esta carta me habla acerca de canalizar todos esos sentimientos de ansiedad o negativos a través del arte. Pintar, cantar, dibujar, pintar mandalas, lo que quieras. Tu parte sentimental es como tu pata chueca. Para algunos de ustedes están avanzando en muchas áreas, pero en esta parte sentimental flojitos. Sí, o sea, como que no fluyen para nada. Veamos qué nos dice el oráculo al respecto. Y nos dice la carta del sol: pinta el sol entrando en tu cielo. Entonces, el sol representa nueva oportunidad, claridad. Necesitas salir de ese pesimismo respecto a temas sentimentales antes de atraer a alguien más, ¿ok? Primero arreglarnos. Bueno, veamos ahora qué se viene para los que están en una conexión con alguien. Pueden estar juntos o separados, pero hay una persona especial. Bueno. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué espera? ¿Qué se viene? ¿Y qué aconseja? Bueno, ¿qué es lo que esta persona siente por ti? De hecho, esta persona está analizando qué es lo que siente por ti. Mira que aparece la carta del ermitaño y es una persona que ya no quiere dar pasos en falso, ¿sabes? Quiere estar totalmente seguro o segura de los sentimientos hacia ti. Te invito nuevamente a suscribirte, ¿no? Antes de que me olvide. La carta del estudio es una carta de una persona que razona mucho, ¿no? Es como que a veces precisamente tanto razonar como que le impide soltarse un poco más emocionalmente. Habla poco de sus sentimientos esta persona. Pero no es porque no te quiera. Mira que de hecho al lado está la carta del ermitaño y esto me habla de que es una persona que ya como que de base en cuanto a su personalidad tiende a ser de esta manera, no como a ser muy expresiva, ¿sabes? Se reprime mucho, te quiere, de hecho piensa que tú eres como su llama gemela, pero esta persona se reprime muchísimo y a veces esto como que te genera cierta duda de respecto a qué es lo que siente. Yo pienso que aquí hay amor, pero pienso que esta persona pues no lo expresa tanto. Tienes que tener mucho cuidado porque siento que puede estar apareciendo un ex o una tercera allí. Lo mejor, yo pienso que es colocarle límites. ¿Sí? Si viene de tu parte, cortar de raíz, o si viene de parte de esa persona especial, hablar con él o hablar con ella y que coloquen como cierto límite, porque pienso que esta persona puede estar viniendo con unas intenciones bastante negativas. Y como esta persona especial tuya casi no habla, casi no expresa y casi no manifiesta, y esta persona de acá quiere sembrar dudas, intrigas o celos, pues es como que se junta una cosa con la otra y se podría generar un malentendido. Bueno,
Veamos qué te quiere decir. Cuidado con esta persona, siento que es muy mala. O sea, ora mucho, protege mucho, pídele al arcángel Miguel que los guarde. Me dice, aléjate de esta situación, nada lejos de esta situación. Entonces aléjate de esta tercera persona y aleja a tu pareja y habla con él o con ella de manera clara y directa. Quiero que ya mismo te quedes en la meditación para traer paz, amor y abundancia. Y cuando acabes vayas a tu ascendente. Si no le conoces, que vayas a Libra. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like y un comentario, seguirnos y así apoyas nuestro refugio animal. Bendiciones. Chao. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.